Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. E indudablemente en la agenda estatal y nacional, pues un tema de gran trascendencia y que ocupa y que es prioritario es el de la seguridad y los fenómenos pues que México se ha visto inmerso en los últimos años. Y qué más que abordar este tema pues con quien no solo tiene la responsabilidad en un área muy específica, que es el de la Fiscalía General del Estado, de hacer frente a esta problemática, pero que también desde el punto de vista de su formación profesional y académica, pues yo lo considero un experto en la materia. Me refiero al licenciado Jorge González Nicolás, quien recientemente fue designado fiscal general del Estado de Chihuahua, en sustitución del licenciado Carlos Manuel Salas. Bienvenido, licenciado. Señor Pizarro, muchas gracias, buenas noches, me da gusto saludarlo. Pues mire, yo me había reservado este tema porque a raíz del tercer informe de gobierno del gobernador, César Duarte, él anunció de alguna manera de que iba a haber algunas modificaciones, algunos cambios en la Fiscalía. Y a mí me quedó claro al menos que no se trataba solo de un relevo en términos de titular, sino también de estrategias. Algo así le intuí yo. Y esto, pues dije, bueno, yo quiero saber y creo que los ciudadanos quieren saber de qué estamos hablando. Pero en particular me llamó mucho la atención a mí el compromiso, porque así lo asumo yo como compromiso, de que en el 2014 se iban a abatir todos los índices delictivos. Esa fue la palabra. Usted que acaba de asumir, tiene pocas semanas en el puesto, ¿cómo entiende este compromiso? Mire, el tema de la seguridad, yo he insistido mucho que cuando nosotros hablamos de los números, de las cifras que tenemos en homicidios, en los delitos más graves en nuestro estado, lo que constituye pues el estado de inseguridad, hablamos de números que cuando lo platicamos en la Ciudad de México, en alguna otra parte del país, siguen siendo números muy altos. Sin embargo, cuando lo comparamos con lo que teníamos hace 3 años, nos damos cuenta que como referencia pues realmente se ha avanzado enormemente en el estado de Chihuahua, con la concurrencia de las autoridades de los 3 niveles, con la propia sociedad, con una gama de cosas que se combinaron para lograr esto. Pero este avance para el señor gobernador no es suficiente. Este avance, si bien es importante y desde luego hoy estamos con niveles de violencia, inclusive con números que podemos comparar. En el caso de Juárez muy particularmente, tenemos un índice de violencia ya comparable con lo que teníamos en 2007, quizás un poquito por encima, pero también hay que considerar que la problemática crece, la población también es mayor. Sin embargo, el señor gobernador está plenamente convencido de que se tiene que hacer mucho más, no solamente conformarnos con decir ya pasó este pico de la crisis, sino es un buen momento, ya que estamos con los medios, ya que estamos con las estrategias, ya que nos acostumbramos a trabajar y a ver como un tema prioritario el de la seguridad pública, pues hay que seguirnos de largo y hay que continuar, no conformarnos con decir estamos regresando a los tiempos pues de 2007, antes de que viniera esta crisis tan grave, sino que tenemos los elementos, tenemos los instrumentos, a la gente, el equipo, para seguir adelante. Y esa es que con nuevas estrategias, porque también cuando esto inicia, estábamos ante una situación de crisis, una situación de coyuntura en la que no podíamos pensar más que en el enfrentamiento, en combatir en la calle, en evitar, en perseguir al delincuente con una confrontación ahí material. Y hoy estamos en una condición que nos permite todo aquello que se ha logrado consolidarlo, pero por otro lado también buscar esquemas nuevos para avanzar hacia una prevención delictiva, ya no solamente atacar las consecuencias, sino ir a las causas que han generado toda esta violencia. Entonces, hoy nos permite preparar mejor a nuestros policías, nos va a permitir participar mucho mejor en crear procesos que permitan una calidad total dentro de todos los servicios que tiene la Fiscalía, para que esto redunde en una mejor seguridad, sin abandonar la parte operativa, sin abandonar el tema de la coordinación con las demás instituciones y sobre todo
llevar estas estrategias, adaptándolas a las condiciones y las circunstancias, llevarlas a ciertos lugares del estado donde traemos brotes que a veces son momentáneos y que se cambian de un lado a otro para poder dar realmente resultados parejos en el estado. Entonces, sí hay un cambio de estrategia, como usted muy bien lo señala, porque los tiempos han cambiado. Son otras circunstancias, son condiciones, otras conductas y otros fenómenos los que estamos abordando. Pero su respuesta me abrió un abanico de preguntas, de temas que son muy importantes. Y quisiera empezar por este. Yo, desde luego, yo no creo que haya nadie, ningún ciudadano sensato que no tenga como objetivo abatir aún más los índices delictivos. Usted lo dijo muy bien. A pesar de que en relación al 2010 había una disminución extraordinaria, sobre todo en homicidios dolosos, ¿verdad? En secuestros, en extorsiones. Bueno, en extorsión no tanto, todavía hay niveles altos. Pero bueno, se han abatido eso. En términos de el índice, todavía estamos muy por arriba del índice nacional. Es correcto. ¿Verdad? Y internacionalmente, pues no se diga, estamos todavía en un nivel muy alto. Pero no es tanto el objetivo, sino yo a lo que me inquieta un poco es, ¿puede el Estado mexicano, y en este caso el Estado de Chihuahua, el gobierno de Chihuahua, asumir un compromiso de esa naturaleza ante una variable que no depende de una política pública solamente? O sea, porque se pueden tomar medidas de prevención, se pueden tomar medidas de contención, de respuesta, de inteligencia, de todo este asunto, pero la conducta criminal no responde solo a eso, responde a otros fenómenos que no necesariamente tienen que ver solo con la pobreza o la falta de educación. Me refiero concretamente al tráfico de drogas. Ese es un negocio transnacional que se mueve en función de una lógica de la oferta y la demanda, que tiene como objetivo, igual que cualquier otro negocio, la ganancia, la utilidad, y que en esa medida pues responde a una lógica muy distinta a cualquier otra, de cualquier otra conducta delictiva. Ahí, por ejemplo, yo al menos asumo y le pregunto, hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de los homicidios dolosos en el estado de Chihuahua, particularmente en los años anteriores, Ciudad Juárez, luego Chihuahua, y ahora en la zona centro y sur del estado, están vinculados al fenómeno de la delincuencia relacionada con el narcotráfico. ¿Sí o no? Es correcto. Que esto se ha ido revirtiendo poco a poco. Mire, es cierto y estoy totalmente de acuerdo en que obedece a cosas totalmente ajenas, inclusive a una lógica que es la menos lógica, la de ellos. Ni siquiera los podemos ver como hombres de negocios, porque obedece también ellos a otros reacomodos, reajustes que puede haber. Es correcto. Esta proyección que hace el gobernador lo hace primero porque, de acuerdo a las condiciones actuales, de acuerdo a la fuerza que hoy tiene el Estado, de acuerdo a lo que tenemos en información de inteligencia, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, llevándolas a buen término, no quedándonos estáticos, sino trabajando intensamente y con las capacidades, creemos que podemos lograr tener un buen control de la delincuencia, es decir, no de los delincuentes, del fenómeno de inseguridad. Del fenómeno, sino no de ellos en lo individual. Que eso nos permita llegar a estos índices tolerables, a índices bajos, que realmente no estemos en una situación todavía por encima de la media nacional. El asunto, además, también tiene que ver mucho con cómo se ha ido logrando ahorita atacar esto para que estas bandas, para que estos delincuentes no puedan operar con aquella impunidad que operaron. Siendo francos, el fenómeno del trasiego de drogas, el narcotráfico, es algo que viene desde hace muchos años. Y es un tema es un tema internacional, es un tema que abarca cuestiones macro. Le propongo macro. Que hagamos una pausa Muy y bien. Regresemos con esto para no interrumpirlo, porque creo que esto es clave en la geopolítica de Chihuahua. El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla,
solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Si vives en zonas de riesgo y se presentan inundaciones, sigue estas recomendaciones. Prepárate con una reserva de alimentos y agua potable. Guarda en una bolsa de plástico los documentos importantes. Integra un kit de emergencia. Recuerda mantener siempre la calma y en caso de emergencia pide ayuda al 066. Prevenir es vivir. Coordinación Estatal de Protección Civil. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior yo hacía la pregunta al licenciado Jorge González, fiscal, en el caso específico de los delitos, la violencia relacionada con el tráfico de drogas, yo decía que pues, es muy difícil hacer compromisos de controlar el fenómeno, uno porque es fenómeno transnacional, dos porque Chihuahua es un estado fronterizo y estamos pegaditos al principal mercado de consumo de drogas. Territorio de oro para ellos. Territorio de oro para ellos. Tercero, tenemos una extensión limítrofe con ese mercado extraordinaria que es muy complejo vigilar. Y cuarto, y esa es otra percepción que yo tengo, este fenómeno se ha derivado, y eso lo vamos a hablar después, en otras manifestaciones delictivas, como es la extorsión, como es el secuestro, ¿verdad? Pero me interesa, estaba haciendo usted la reflexión sobre el fenómeno del narcotráfico. Estos narcotraficantes o esta industria del narcotráfico ha existido por muchos años y la verdad es que está muy por encima de lo que pudiéramos opinar nosotros. Ahí estamos frente al país más consumidor, eso que además este país consumidor tiene todos los recursos económicos, inclusive para evitar que pasara si quisieran. Es decir, es parte ahí de un juego que todo el mundo conocemos. Pero lo importante para nosotros, desde la perspectiva del gobierno del estado de Chihuahua, aparte de coadyuvar con las autoridades federales en el tema del narcotráfico, también es vigilar cómo se portan estos narcotraficantes en nuestro estado. Porque al final de cuentas, nosotros, sabiendo que existen, sabiendo que están estas personas todavía aquí, pues lo importante es precisamente evitar esas expresiones, que eso es lo que además nos atañe a nosotros legalmente, evitar esas expresiones de violencia cuando estos narcotraficantes consideraron que era su terreno, que era su ley, que era su casa y que podían hacer lo que quisieran. Es decir, el problema fue cuando creció la impunidad de estos grupos de narcotraficantes. Entonces, vienen estas expresiones del secuestro, en un estado donde no teníamos secuestro, nosotros los conocíamos como en película, y déjeme decirle, las extorsiones, yo lo veía en las películas de Al Capone, ¿no? Yo nunca había experimentado en tantos años que tengo dentro de este medio, pues aquí en el estado de Chihuahua no concebíamos que alguien llegara a cobrar una cuota y le tuviéramos que pagar porque tuviéramos miedo, como si fuera una contribución, y inclusive con más fuerza que la del propio estado cuando nos cobran los impuestos. Entonces, estas expresiones y los homicidios y el robo de vehículos se dan precisamente porque estos narcotraficantes ya no solamente se dedicaron a traficar la droga, que ya en sí es un delito, sino que empezaron a generar una violencia, empezaron a generar una serie de conductas delictivas
que dañaron ahora sí directamente al ciudadano común y corriente. Lo otro, desde luego, también es dañino. Lo daña, pero no es directo al ciudadano. Así no es directo, es un daño colectivo, difuso, que es para todos, pero para ninguno a la vez. En cambio, esto sí nos empezó a dañar, y es cuando este pico sube, cuando esta delincuencia, considero que eran los dueños, cuando una buena parte de los policías estaban totalmente infiltrados, que además no se entendería de otra manera, porque claro. luego a mí me dicen, oye, esas son opiniones, ¿lo puedes probar? No, estoy opinando de lo que el ciudadano común y corriente... Mire, para poner una referencia muy específica, porque creo que esto es importante lo que usted está señalando. A mí me llamó mucho la atención que justamente cuando el mando de lo que era la Operación Chihuahua queda en manos de la Federal, se dispararon los secuestros, se dispararon las extorsiones. ¿Qué quiere esto decir? Digo, pues nadie, no se trata de acusar, pero todo el mundo lo percibió de que se estaba asociado a la venta ilegal, de protección ilegal. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. No, y no solo eso, cuando se fueron, bajó todo esto. Entonces todavía vino a confirmar esa sospecha de que había ahí una correlación, una complicidad, una estructura. Y otro fenómeno que me llama mucho la atención, y va a relacionar la misma pregunta, que creo que solo en Chihuahua se ha dado de manera tan clara, tan evidente. La socialización de la violencia a partir de la simbiosis o la cooptación de los grupos criminales dedicados al tráfico de droga, de pandillas, perfectamente ubicadas y delimitadas, en específico en Ciudad Juárez. Y se nota muy claro cómo un grupo criminal, no voy a mencionar nombres para no hacer publicidad, coopta a una pandilla como su brazo ejecutor, porque ya se habían acabado los sicarios profesionales y todo, y el otro grupo coopta a otra pandilla. Y esto se traduce en que la violencia se sale a las calles, se empiezan las ejecuciones en restaurantes. Y sin control, porque son pandillas. Es correcto. Y al mismo tiempo, a cambio de eso, pues les dan libertad para la extorsión, para cobrar las cuotas de piso, a las tienditas, etc. Entonces, se socializa, digo yo, a lo mejor está mal, incorrecto. No, pero es correcto. Se socializa y permea la violencia. Es correcto. Así fue. Sí. Este fenómeno, ¿cómo se está enfrentando? Este fenómeno se enfrentó fíjese, el fenómeno se da con que el narcotraficante, para que se ayuden sus brazos armados, le permite secuestrar, extorsionar y robar vehículos y matar personas por su cuenta también. Entonces era una industria, era un modo de dinero también. Pero luego después, cuando el pleito entre las dos bandas, cuando Estados Unidos endurece un poquito también el ingreso de la droga, baja mucho la venta de droga para ellos, y entonces aquello de la extorsión y del secuestro se convierte en la fuente principal de ingreso. Es decir, de financiamiento de las estructuras criminales. Eran narcotraficantes que secuestraban, luego eran secuestradores que traficaban con droga. Es decir, la actividad principal se convierte en estos delitos. Era su mayor forma de ingreso. En Ciudad Juárez viene una guerra entre las dos bandas que existen ahí, disputándose la plaza, y entonces una banda asesinaba a los vendedores de la otra banda y viceversa. Así es. De tal suerte que bajó mucho la venta, porque ya corrían un gran riesgo, fue mucha la gente que murió en ese sentido, se encareció mucho la droga, y esto provoca que se descapitalizaron estos grupos y entonces recurren a lo otro, que se convierte muy pronto en su principal forma de financiamiento. Yo he comentado algunas de las experiencias de Juárez. Hace serán 3 meses se detuvo a una banda muy importante, quizás una de las más importantes de extorsionadores, comandada por un tipo que le apodaban el Junior, o que le apodan el Junior, y hoy está en la cárcel afortunadamente, y se les detiene por una sola denuncia, por un solo ciudadano valiente, pero a la hora de la investigación se sale toda la lista. Historial delictivo. Y estos cuates estaban cobrando alrededor de $1 millón por semana. Por semana. Eso era lo que estaban. Pero ahí le va. En tiempos que según ellos nos refieren, en tiempos difíciles, porque en los buenos tiempos, allá por 2010, 2009, era casi $2 millones a la semana. Este grupo nada más, claro, creo que era el principal, pero había otros de 400,000, 500,000 pesos. Entonces se convertía en un ingreso muy importante que les permitía seguir manteniendo esa guerra, comprando armas,
contratando sicarios o manteniendo a esas pandillas. El secuestro se convierte en lo mismo, el secuestro es una gran fuente de ingreso y eso les permite también financiarse, igual el robo de vehículos. Por ejemplo, el caso de Ciudad Juárez, y mencionamos a Juárez primero porque es lo que conozco yo, porque lo viví todo este tiempo, pero es referente necesario de todo esto. Entonces, en Ciudad Juárez en el 2010 se robaron 18,000 vehículos. Es la ciudad del mundo donde se robaron más vehículos, no nada más proporcional a su número de carros, sino en números fríos. Números fríos absolutos. Entonces se convierte todo esto en la gran industria. Entonces nosotros, con las limitantes que tenemos para combatir el narcotráfico directamente, empezamos a combatir estos medios de financiamiento, de tal suerte que hoy por hoy, entre secuestradores y extorsionadores en el Estado, tenemos 500 o 600 personas detenidas por estos delitos. Se desbarataron estas bandas que o eran parte de esta delincuencia, de estas bandas de la mal llamada delincuencia organizada, pero de estos grupos de narcotraficantes, como otros que trabajaban para ellos, porque de alguna manera todas las banditas chiquitas que trabajaban les pagaban a su vez su cobro de piso, les pagaban su piso a las grandes bandas, ¿no? Entonces se les desarticuló mucho la cuestión económica. Muchas armas se decomisaron a través de operativos a veces molestos, a veces con retenes, a veces con acciones molestas de ir a hacer cateos en los bares, en los antros, como les llaman ahora los jóvenes, de tal suerte que todo esto fue mermando esa capacidad de fuego que tenían. Señor Pizarro, mataban hasta 35 personas en Juárez en un día. Imagínese la capacidad, la estructura que se requiere para hacer eso. Ir a asesinar a una persona no es como ir a comprar un dulce a la esquina. No, por supuesto. Hay que vigilarlo, hay que seguirlo, hay que esperar el momento atrás adecuado. de todo eso hay decenas de personas involucradas. Imagínate. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque creo que es fundamental. Si no le damos seguimiento a este pasado, difícilmente podremos valorar este presente y proyectar hacia el futuro qué es lo que se puede hacer en términos de prevención y de contención. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Estamos hablando de hechos que causaron gran daño social, enlutaron a muchas familias en Chihuahua y causaron dolor, drama, dejaron muchas personas huérfanas, niños huérfanos, porque este tránsito que usted señala del narcotráfico a de lo que nunca me gustó, pero llamaban eufemísticamente delitos colaterales, pues que eran agresiones directas al ciudadano. Inclusive más dañinas. Más dañinas, provocó mucho daño social, porque el narcotráfico finalmente es una actividad ilícita, voy a decirlo así, consensada. ¿Por qué? Porque hay un demandante, hay una oferta y una demanda. Hay quien quiere adquirir eso y entonces ahí hay consenso. La otra es totalmente violenta, porque la extorsión, el secuestro es una violencia directa a la persona, es una imposición, ahí no hay transacción de ninguna índole. Entonces, pero esto llevó, cuando se involucran las pandillas, me corrige si estoy equivocado, a que se diera un fenómeno que ya después no tenía que ver ni con bandas, ni con la extorsión o el secuestro, sino con rivalidades que se fueron creando, porque le mataron al primo, le mataron al hermano, le mataron al sobrino, y incluso yo leí por ahí una crónica de un jovencito de 15 años que estaba en el velorio del hermano mayor de 20 años que lo habían matado,
le dijeron que hacía, no, hijo, nomás voy a esperar a crecer tantito más para sustituirlo. Entonces se genera una violencia que de alguna manera explica muchos crímenes irracionales que se cometieron, ¿no? Y que ni los entendíamos a Pues veces, no. bueno, ¿y esto de dónde o por qué? ¿Por qué? Es cierto. Fíjese, yo siempre he sido, a mí no me gusta llamarles delincuencia organizada, porque pareciera ser que hasta los admiramos y les damos un adjetivo de muy precisos. Yo creo que organizadas deben estar las policías, debe estar el Estado, que tiene mandos, que tiene... Ellos no son tan organizados. La verdad es que este fenómeno se sale también mucho de control cuando en primer término se arman a estas pandillas desordenadas, sin un liderazgo visible, pero además de estas pandillas ya con poder, con armas y con la facilidad de la impunidad, porque finalmente luego nomás decían trabajo para fulano, mangano y nadie se aparecía, también provocó que hubiera una proliferación y se empezaron a pelear entre ellos. O sea, había un grupo, un subgrupo, 4 subgrupos, otros 3 subgrupos, se empezaron a pelear entre ellos mismos por esa hegemonía. Además, con las detenciones importantes que hizo la autoridad federal, como el caso del Diego, el Flaco Salgueiro, estas que eran las cabezas de los dos grupos operativos, porque no eran los meros, eran no, pero operativos. eran digamos los que estaban como regenteando ahí la ciudad en ese momento, porque el cártel, por ejemplo, uno de ellos ya estaban en otra parte, pero estos grupos así anárquicos, estos grupos de pandillas, se quedan como jefes. Entonces provoca una anarquía y un caos peor, porque sin ningún liderazgo, sin realmente ni siquiera una razón para hacerlo, ni con orden empiezan a hacer, es cuando nacen estas que consideramos barbaridades. Cualquier homicidio lo es, pero estas que... violencia irracional, porque llegó, ni siquiera obedecía a la lógica o racionalidad criminal que uno podría entender de que se ejecutan unos a otros por la ruta, por el mercado, ya esto se salía de... Se desbordó totalmente. Esto provoca que estos grupos anárquicos de repente, por las condiciones de las detenciones y de quienes tuvieron que huir, quedan al mando de las pandillas, de los grupos estos. Y fíjese, Eduardo Guerrero es un analista, un consultor en materia de seguridad muy importante, señalaba esto, y él criticaba la estrategia implementada por la anterior administración federal, en el sentido de centrar todo el esfuerzo en la captura o eliminación de una lista de 50 y tantos capos de las distintas organizaciones. Porque esto se tradujo entonces en 3 cosas. Uno, decía, señala él en un ensayo, una intensificación de la violencia. 2, en una extensión geográfica, dispersión geográfica de la violencia por estos grupos que quedan. Y tercero, dice, en una imposibilidad de negociación, entonces, porque estos son, pues de repente, no son no más que los sicarios, ¿sí? Sin estrategia, sin visión, sin una visión, sin nada, exactamente. Entonces dice, esto es uno de los factores, sobre todo, explica en el 2010, que llevó a que lo convirtieran en uno de los años más violentos. Sí, es correcto. La gente no es tan importante. Mire, yo alguna vez he dado ejemplos, que a veces extremos, y bueno, no quiero hacer una publicidad aquí que no la paguen, pero es como si pensáramos que al dueño de tal cadena de supermercados, porque eliminamos al gerente, va a cerrar la cadena nacional de supermercados. No. Hay que, si queremos que cierre, hay que bloquear las entradas de sus mercancías, hay que encarecerle todo, porque el quitar al dueño, al gerente, pues no, pues los hijos seguirán con el negocio. Eso es lo que ocurre ahí. Pero acá, efectivamente, en una rebatinga, en una situación ahí donde los otros ya no tienen aquella visión y se vuelve aquello caótico y más anárquico de lo que ya de por sí es la delincuencia. Al delincuente le duele mucho más un decomiso de droga, un decomiso de armas, un decomiso de vehículos. A que le maten 5 halcones o 5... Es correcto. Son desechables para ellos, lamentablemente. Pues sí. Y usted le quita 4 o 5 armas largas y eso es de mucho más peso y es mucho más efectivo que detenerle personas o abatir a los delincuentes. Esa es la triste realidad. Por eso hay que trabajar en detenerlos para mandar una señal de que se está trabajando
pero hay que quitarles esos medios de financiamiento. Ahorita, una de las estrategias que estamos nosotros haciendo por parte de la Policía Estatal y que la iniciamos tan pronto como llegué yo, fue el buscar los sembradíos que hay en el estado, porque de ahí inicia todo este proceso. Toda la cadena. Entonces, yo creo que en estos días se estará ya anunciando que acabamos de ir a 2 ranchos enormes y se logró en Mata Verde decomisar o destruir, mejor dicho, más de 300 toneladas de marihuana. Hace una semana fue lo mismo, fueron 120 toneladas y claro, esto traducido en droga pues es una tercera parte nada más, pero de todas maneras son golpes inmensos en ellos que les provocan una gran pérdida de dinero, que se dan cuenta de la presencia que la policía hoy combate con tecnología y con presencia y con fuerza, pero además también los hace huir del escenario, porque va a haber deudas, va a haber compromisos que no van a poder cumplir, o a gente a la que prácticamente defraudaron o que le perdieron esta mercancía. Y ahí eso se castiga con muerte, ¿no? Se Es castiga puro crédito a la palabra. No van al juzgado a poner correcto. una denuncia, ¿verdad? Es crédito a la palabra y aval la vida nada más es lo que. Entonces, ahí estamos ahorita atacando por ese lado. Y estamos quitándoles el tema de la extorsión. En Juárez se creamos por allá una unidad especializada en extorsión que dio grandes resultados. Hoy tenemos perfectamente documentado con 160, 170 extorsionadores en la cárcel, que estos 170 le cobraban cuota a más de 5,000 comerciantes, que hoy han dejado de pagar cuota porque quienes les pagaban están en la cárcel. Entonces, eso les ha bajado sus formas de captar dinero y ahora estamos cerrando la pinza por este lado de ir a donde todo esto inicia, que son estos sembradíos de droga en el estado. Y fíjese, la gente se hace una pregunta, ¿cómo andamos de tiempo? Sí, para dejar, en este sentido. Dice, efectivamente la situación del 2010 al 2013 cambió de manera positiva para el ciudadano, se recuperaron espacios públicos, se abatieron efectivos, siguen altos, pero ya no existe ese terror o ese temor, sí, ¿no?, que incluso impedía a las familias salir a la calle, a muchos negocios. Inhabitable, ¿verdad? Entonces, esa situación, la gente la reconoce. Yo creo que y con mucha justeza, porque se ha hecho un esfuerzo grande. Pero deja de plantearse la pregunta, ¿qué fue lo que cambió? O sea, esto cambió por eficiencia en el combate a estos fenómenos, a estos delitos, porque se impuso, y lo voy a decir así porque ese es el razonamiento, uno de los grupos que se estaban peleando a la plaza y entonces ya sometió a orden, a control a los otros grupos. Tercero, porque hay un esquema nuevo de relación entre estos grupos criminales, se desplazaron pues ya ve que la violencia de aquí en Chihuahua se fue a Coahuila, se fue a Tamaulipas, hubo un desplazamiento geográfico. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a una pausa y regresamos con este tema. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. En este segmento vamos a ver cuáles son los factores que influyeron en la disminución de los índices delictivos. Yo quisiera subrayar así de entrada 2, pero sin dejar de lado las otras cuestiones. Por ejemplo, el control de los penales. Para mí era muy evidente que eran centros de operaciones, desde ahí se ordenaban secuestros, seguían operando pues tranquilamente y con mayor seguridad, sin riesgo de que los otros fueran le salía más barato la protección ahí además. De vez en cuando se metían y fueron lo que explican las matazones al interior de los penales, ¿no? Eso fue uno de los factores. Yo tengo una duda en cuanto a esto. Por ejemplo, el establecimiento de la pena vitalicia para secuestradores, para extorsionados, para los que mataron policías y periodistas. En su opinión,
sí fue un factor disuasivo para los criminales. En términos de percepción pública, me queda muy claro que fue muy efectivo porque le dio a la gente una sensación de combate a la impunidad, de fuerza por parte del Estado. Pero ya en términos de estrategia disuasiva, sí logró, porque por el número de extorsionadores y de secuestradores que me dicen que se capturaron en este proceso, pues fue muy alto. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, es evidente que el elevar las penas por sí mismas no significa nada. Y es muy sencillo, se los plantea yo a mis alumnos en la universidad. Tú puedes poner una pena de 200 años para determinado delito, pero si no tienes a quién aplicársela, pues es letra muerta, es nada más algo que es un catálogo de buenas intenciones y nada más. Entonces yo creo que la situación en el estado de Chihuahua sí era importante en ese momento mandar ese mensaje, un mensaje de fuerza por parte del Estado, de que el Estado, más que todo a la sociedad, comparto con ustedes, decirle, el Estado está de tu parte, aquí estamos poniendo una pena ejemplar a nivel nacional, única a nivel nacional, y ahora me toca hacer la parte que me corresponde, de llevar a algunos detenidos, los más que pueda, para que cumplan con esa pena, si no, pues queda totalmente trunco. Entonces, yo creo, inclusive estoy seguro que cuando la crisis pase, la pena vitalicia tendrá que ser revocada de alguna manera. Es una pena muy grande, es una pena excesiva, pero también creo que en el momento que vivía Chihuahua era una cosa importante y era necesaria. Y sí manda este mensaje por un lado, y quizás no es disuasiva porque al final de cuentas el delincuente nunca piensa que lo van a atrapar. De hecho, si midiera esa posibilidad, entonces sí no lo haría. Entonces menos piensa en la pena que le van a imponer. Sin embargo, sí creo que le dio mucha fortaleza al Estado y además se la dio cuando empezamos a aplicarla, cuando los jueces empezaron a aplicarla y que se vio una realidad, pues yo creo que tuvo un impacto importante entre la propia sociedad y de alguna manera cuando se empieza a aplicar, si ya los delincuentes, algunos medianamente inteligentes que podría haber por ahí, se dieron cuenta que era algo real. Por lo menos provoca que se encarezcan los sicarios, provoca que se encarezcan los servicios. Porque el nivel de riesgo es mayor. Exactamente, y ante esta situación, obviamente cuando ya no tienen aquella capacidad económica que tenían, se les complica un poco más. Entonces, yo creo que cumple un papel muy importante. Está por llegar la propuesta del Código de Procedimientos Penales único en todo el Estado, que muy probablemente, como pasó con el tema del secuestro, va a evitar que se aplique la pena, porque habrá que acatar las disposiciones de carácter nacional, no federal, de carácter nacional que se están dando hoy, y seguramente, pero bueno, la cambiaremos por la pena máxima, que será seguramente de 70 años, que prácticamente equivale. Entonces, es lo mismo, pero no tiene el impacto que tiene aquello, de ¿verdad? percepción es pública en ese sentido. Y lo otro que comenta, ¿por qué está asociado la tranquilidad relativa, pero finalmente un clima de más tranquilidad en Juárez y en Chihuahua, con el traslado de la violencia a la zona centro y sur, o eso responde a otros factores? No, mire, el delincuente siempre busca dónde puede operar mejor, dónde puede operar con márgenes de mayor impunidad que le permita hacer su trabajo con más tranquilidad. Entonces, de alguna manera, cuando en algún momento el estado de Chihuahua era un verdadero paraíso para ellos, para trabajar, y de alguna manera cuando se empiezan a cerrar los caminos, cuando se endurecen la acción de la policía, cuando la propia sociedad empieza a cambiar, a denunciar, cuando hay un cambio de la sociedad organizada que tiene una influencia muy importante, que además empiezan a ver a las policías ahora sí utilizando, como lo señala desde mi punto de vista muy correctamente el gobernador del estado de Chihuahua cuando dice más inteligencia, menos fuerza y mayor coordinación. Claro. Entonces, cuando empiezan a sentir eso, claro que se empiezan a replegar, empiezan a batallar más para conseguir armas. Hubo factores muy importantes desde un punto de vista de políticas criminales. Usted señaló con mucha puntualidad el hecho de haber llevado a más de 2.500 reos fuera del estado, reos muy peligrosos que no solamente le quitaron la presión por la sobrepoblación, sino, como lo señala usted, desde ahí se operaban y se disponían homicidios, secuestros, extorsiones. Yo he comentado, y eso es algo que la gente debe de saberlo, porque el esfuerzo fue mayúsculo.
los estados lograban sacar de la entidad federativa un promedio de 7 arreos al año. Es lo que le recibía a cada estado la federación, y Chihuahua no era la excepción, tal cual. En el primer año del gobernador Duarte se sacaron 1,200 personas del estado. Yo recuerdo muy bien cuando al entonces fiscal general del estado, el licenciado Carlos Manuel Salas, y a mí nos comentó el gobernador, hay que sacar más personas, hay que trabajar en eso. Y yo dije, bueno, pues son 7 en promedio. El año anterior se habían sacado 6. Y dije, pues a lo mejor el gobernador nos va a pedir unos un 50, 100% más, dije, ya son 12. No. No, dijo, quiero por lo menos 1,000. Ah, caray, y se logró, fueron 1,200 el primer año. Esto verdaderamente es una gran política en materia criminal que incidió indudablemente, y es algo que no se ve directamente. Y no se difunde adecuadamente. Mucha gente no lo entiende porque no es un tema que se vea. Por ejemplo, cuando el gobernador habló de la certificación de los penales, estaba refiriéndose a eso, de que ya eran lugares que cumplían su función específica que está diseñada en la ley, y ya no eran un centro de operaciones. Y gobernado por ellos. Y gobernados por ellos. Pero todo el mundo se quedó con la frase de que son hoteles de 4 estrellas. Entonces, y hasta empezó el chacoteo con esa expresión. Yo creo que sí es importante hacer énfasis que esto, como política criminal, efectivamente, pues contribuyó mucho. Indudablemente. A este y esto hay que seguirlo haciendo, porque ahorita, en este momento, a pesar de que los penales se ha logrado quitarles 2,500 personas que se han mandado a los ceferesos, la población carcelaria en los últimos 2 años creció en 3,000 personas más. Es decir, sigue sobrepoblado por un lado y sigue habiendo reos muy peligrosos ahí. Entonces tenemos que continuar con esta política, si no regresaríamos otra vez. Otra de las situaciones que se dio fue también, como le digo, el ataque a la extorsión, el ataque al secuestro, y por otro lado también el control que se tuvo con el tema del robo de vehículos. Mire, los vehículos son un insumo muy importante, instrumento muy importante para este tipo de delincuentes. Nosotros tenemos un estudio donde se establece que en una ejecución, de las que se daban tanto en la calle de carro a carro, que eran las que más existían en aquellos tiempos, y que mostraran además el tamaño de la impunidad, porque eso es lo más difícil de hacer, ¿verdad? Pues sí. Pero bueno, cuando se ve la impunidad... Crímenes en público y en lugares concurridos y a mediodía, o a plena luz del sol, pues claro que era una demostración de fuerza. Así es. Y de debilidad del Estado. Y además, yo les decía cuando alguien comentaba, cometieron la fechoría y huyeron inmediatamente. No, les decía, se retiraron, porque huir es a toda prisa y todo. No, simplemente se retiraron, ¿verdad? Para realizar un ataque de esos, se requieren la participación de un promedio de 6 vehículos, desde el que les lleva las armas, el que hace la ejecución, el que los llamados halcones, que son los que dan aviso. Entonces, por lo menos entre 5 y 6 vehículos deben de participar, no por lo menos, pero es el promedio de vehículos. Estos vehículos tienen que ser vehículos robados, obviamente no pueden ser vehículos registrados, de tal suerte que al también bloquearles o al trabajar intensamente para combatir el robo de carros, que se ha logrado bajar extraordinariamente en el estado de Chihuahua. Sé que hay gente que nos puede escuchar y decir, oiga, a mí me robaron mi carro. No es cierto, con uno que nos roben ya es problema, pero en Ciudad Juárez, por ejemplo, de 18,000 carros que se robaron en 2010, luego en 2011 bajó ahí como a 15,000, 14,000, hoy andamos en números de 1,500. Siguen siendo muchos, señor Pizarro, sin lugar a dudas, porque si dividimos entre los días, son muchos diarios, pero comparado con aquello que teníamos, esto también los debilitó fuerte, porque la falta de estos automóviles no les permitió realizar con tanta capacidad de fuego esto. Decomiso de armas. Entre las autoridades federales, estatales y municipales en el estado, en los últimos 3 años se han recogido arriba de 9,000 armas, entre cortas y largas. Entonces, esto es un golpe, porque además cada día se les complica más conseguirlas en Estados Unidos, pasarlas, aunque bueno, seguimos teniendo el gran problema ese, que ese sería otro tema, pero de alguna manera se ha endurecido un poco esto, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ha contribuido mucho en conjunto para abatir esto y tener estos resultados. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones, y en donde, le anticipo, me interesa mucho ver, no que me diga qué estrategia van a seguir, porque eso no sería correcto, sino cuáles son las expectativas que se generan
en términos de combate a este fenómeno y de recuperación de la paz y de la convivencia social. ¿Te parece? Muy bien. Regresamos. Con el videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarla es fácil y rápido. A ti y a mí, El videobús sí nos conviene. Muchas gracias por continuar con nosotros. Llegamos al segmento final y en el anterior creo que hizo una muy buena síntesis y una explicación muy didáctica el señor fiscal respecto a cuáles fueron las medidas concretas que contribuyeron a abatir esos índices criminales. Yo agregaría en el ámbito social también la apertura de espacios educativos para los jóvenes, la fuentes de empleo. Fuentes de empleo. Es correcto. Y la misma atención que en términos de recuperación de espacios públicos, me refiero a parques, lugares deportivos, etcétera, se impulsó, y que esto, junto con las otras medidas, pues hizo clic, vamos a decirlo así, y contribuyó a abatir esto. Y en esta perspectiva, estos 3 años que siguen, el país sigue en una situación complicada. No es un problema solo de Chihuahua, esto tenemos que reiterarlo, y yo siempre lo he reiterado. Tiene manifestaciones distintas en distintas regiones del país, pero hay un esfuerzo que yo comparto de cambiar no solo la estrategia, sino la concepción misma de lo que es la seguridad. A ver, quiero su punto de vista de experto en esta materia. Yo he sostenido que el concepto de seguridad pública es obsoleto. En las actuales circunstancias en que vivimos, como vivimos en la época moderna, este concepto está asociado básicamente al control de daños. Es decir, pues si a alguien le roban, pues ir a buscar a detener al que robó y recuperar lo que se robó. Eso es lo que yo llamo control de daños. Esperamos que actúen y luego nosotros reaccionamos. Y se reacciona, Sí, ¿verdad? correcto. Pero como esto se desbordó y se hizo esa simbiosis entre delincuencia común y delincuencia criminal, pues se dio otro fenómeno. La política de seguridad, cuando yo lo planteo es en este sentido. ¿Por qué no buscar una concepción de seguridad ya no pública, sino ciudadana, que lleve a la prevención, no solo o al control de daños, sino también control de niveles de riesgo, de vulnerabilidad, por un lado, y por el otro de construcción de escenarios sociales que permitan una convivencia sana entre la gente? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Porque yo creo que si no damos ese paso, vamos a seguir pues a la expectativa de si hay picos o no hay picos. Correcto. Y en el largo plazo, pues vamos a seguir con la incertidumbre de qué tipo de sociedad queremos construir. Es muy correcto lo que usted está diciendo, porque yo le comentaba ahorita que tenemos que hoy darle la vuelta a la página, y son las instrucciones del gobernador, y además es la política del presidente Peña Nieto. Hay que apostarle a la prevención social. A veces cuando hablamos de la prevención pareciera ser la policía preventiva, la vigilancia. No, ese es un tema policial, sino hay que voltear a ver las causas de estos fenómenos que hemos tenido en México y no solamente las consecuencias. En su momento, como parte de una crisis, de una coyuntura, hubo que atacar estas consecuencias, que además era lo que veíamos nada más en ese momento. Pero hoy un análisis como el que usted hace nos permite muy bien ver cuáles fueron esos fenómenos, sobre todo sociales, culturales, económicos y políticos, que nos llevan a esta condición. ¿Por qué vemos crímenes de esta naturaleza? ¿Por qué vemos en su momento una sociedad postrada, prácticamente de rodillas antes de que... sometida totalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con el tejido social? ¿Qué es lo que ocurre con los principios, los valores en que debe estar, más allá de cuestiones de otra naturaleza, pero sí, los valores y los principios básicos sobre los que debe estar sustentada una sociedad, creo que se han perdido. Y creo que hoy, por ejemplo, los jóvenes y los no tan jóvenes carecen muchas veces de esa oportunidad, no solamente de un empleo y de educación, sino carecen de entender cuáles son estos valores, porque mire,
perdimos mucho la perspectiva, muy principalmente en Ciudad Juárez. Durante muchos años, en Ciudad Juárez y en una buena parte del estado, el prototipo de la persona exitosa era el narcotraficante, y era el que admirábamos. Y si nuestros hijos en la escuela le preguntaban, ¿tu papá qué es? Pues mi papá es periodista, y el mío es abogado, y el mío es narcotraficante. No, pues el famoso era el del narcotraficante, era el admirado, y era el que querían imitar. Como hace allá en nuestra infancia, era el bombero y el policía. Fíjese el Así cambio. Era, fíjese. Ese era el prototipo, en serio. Yo es. recuerdo los juegos y a eso se jugaba. No creo que hubiéramos habido un niño de aquella época que no hubiéramos querido en algún día ser policía o bombero, ¿verdad? Sí. Y luego después la imagen del maestro, la imagen del médico, del sacerdote o de cualquier culto religioso. Y no, cambiamos esos valores y cambiamos totalmente el prototipo de lo que era el éxito y lo que eran las aspiraciones. Hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en temas tan sencillos como la violencia familiar, la cultura de la legalidad, que tenemos que trabajar enormemente para crear unas nuevas generaciones que realmente lo sientan, que realmente sepan que no hay otra forma de convivir más que dentro de la normatividad, dentro de la ley. No podemos convivir socialmente. Para ello el Estado tiene que ser rector, porque si el Estado no tiene calidad moral, pues entonces, ¿por qué voy a cumplir yo con las normas? ¿Por qué yo voy a pagar impuestos si este señor no paga impuestos? ¿Por qué yo le voy a poner placas a mi carro si este no trae placas? Pero las cosas pequeñas que permitimos se nos convierten en cosas grandes. Ese niño que fue sujeto de la violencia familiar, ese niño que fue educado prácticamente en la calle y que los papás solamente pensaron en el tema económico, es un niño que va a ser potencialmente con un problema grave. Claro, el problema económico, bueno, pues hay que comer, por eso hay que solucionar todo este tipo de problemas desde la educación, con mejores empleos y también buscar esta prevención social, crear espacios y ámbitos donde realmente veamos con otra perspectiva, que veamos la delincuencia como un fenómeno al que debemos de rechazar, no nomás porque nos dijeron. Nosotros hemos llevado un programa en las escuelas donde tratamos de educar en este tema a los niños. Hemos ido a las primarias y a las secundarias. En Ciudad Juárez se cubrieron un total de 45,000 alumnos. Y lo que tratamos es de, primero, llevarles un programa que se llama el Policía Amigo, porque van policías a darlo y tenemos que vincularlo con la policía. Pero luego después hacíamos por ahí unos ejercicios con ellos y querían jugar a los policías y a los malos, y en nuestra época todos queríamos ser de los buenos, y ahora quieren ser los sicarios, quieren ser los asaltantes. Malos, sí. Entonces, todo esto hay que cambiarlo, pero de raíz, si no va a ser un círculo vicioso esto. Pues yo le agradezco muchísimo esta conversación, de verdad, creo que ha sido ilustrativa, creo que la función que usted tiene es muy importante. Yo siempre he dicho que en el Ministerio Público se da la fusión entre seguridad y justicia, y el enlace entre autoridades y ciudadanos. Correcto. Me parece que así es, ¿verdad? Es un vínculo ahí muy importante. Un vínculo muy importante. Lo felicito públicamente por su designación. Me gustó su visión del problema, y a ustedes le agradezco su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.